Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la guardilla del cineasta. Yo me llamo Fran y hoy vamos a conocer 10 curiosidades sobre cómo se hizo La princesa Mononoke. La película fue producida por el reconocidísimo estudio de animación japonesa Estudio Ghibli y por uno de sus directores principales, Hayao Miyazaki, que también ha dirigido otras películas como Nausicaa, Totoro, El castillo ambulante y El castillo en el cielo, entre otras. Miyazaki llevaba tiempo queriendo hacer un drama tradicional japonés, pero sin embargo, antes de La princesa Mononoke quería hacer otra película titulada Caterpillar Boro y que consistía en las aventuras que vivía un insecto en un bosque pasando de árbol en árbol, precisamente inspirada por Totoro. Sin embargo, Toshio Suzuki, que es su productor habitual desde que hicieron juntos Porco Rosso, les recomendó que aprovechase el reconocimiento y el dinero que habían conseguido con sus éxitos recientes para hacer Mononoke en ese momento. Y así Miyazaki empezó a trabajar en una narración breve de la película inspirada en la novela La princesa Mononoke, publicada en 1980 y que estaba protagonizada por un demonio con rostro de lince y por la tercera hija de un señor feudal llamada Sam, nombre que mantuvieron en la película. Sin embargo, el propio productor asegura que como pasaron 16 años entre la publicación de la novela y cuando empezó a hacerse la película, había ideas de la novela que ya no eran bien recibidas en el cine de entonces, y tuvieron que paralizar el proyecto. Después de hacer algún trabajo intermedio, Miyazaki finalmente acabó retomándolo, pero cambiándolo y construyendo una Mononoke totalmente nueva. Miyazaki volvió a utilizar como inspiración para esta película la isla de Yaku y sus bosques vírgenes, los cuales también había utilizado para inspirarse en la película Nausicaa en el Valle del Viento. Además, también utilizó la novela Shuna's Journey, en la cual Shuna, el protagonista, es el joven príncipe de una tierra pobre que viaja montado en un yakuru hasta Occidente para conseguir pepitas de oro con las que ayudar a su pueblo. Podemos ver muchas similitudes entre dicha novela y la película, como por ejemplo el monje que le explica al protagonista que se encuentra en Terra Nova, al otro lado del mundo, o el personaje de Thea, una joven que es vendida como esclava y a la cual el protagonista libera. Sin embargo, aunque la historia y el objetivo de la misma cambia mucho de la novela a la película, la estructura narrativa sí que es muy similar. Y es en este momento cuando Miyazaki, mientras hace esta narración breve, empieza a hacer los primeros bocetos de los personajes, muchos de ellos inacabados y que le servirán para dar con el diseño definitivo de los mismos. De hecho, podemos ver muchas diferencias entre estos primeros bocetos y el resultado final en la película. Por ejemplo, Ashitaka originariamente tenía un gorro más grande que le servía para protegerse de las sanguijuelas, y su vestuario estaba mucho más adaptado a la vida en el monte, o el personaje de Sam en alguno de los primeros bocetos era pelirroja, y los Kodamas eran mucho más terroríficos del aspecto simbólico que finalmente tuvieron. Y también podemos ver aquí cómo se realizan varios cambios con la historia, como por ejemplo el monje Hikobo, que originariamente se iba a llamar Marobi e iba a ser el dueño de la fragua, pero finalmente se le convirtió en monje y se hizo a Lady Eboshi la señora de la ciudad. Y si alguna vez te has preguntado cómo se dibujan las películas de Estudio Ghibli o de Miyazaki, el equipo de Buche es un pequeño grupo que se encarga de pintar los celuloides de la película uno a uno basándose en las instrucciones de colorimetría que les han dado previamente. Para hacerlo colocan una lámina de carbón entre el dibujo original y el celuloide y lo meten en una máquina que se encarga de transferir dicho dibujo al celuloide para el resultado definitivo. Michiyo es amiga de Miyazaki desde que trabajaron juntos en la Toei Animation, en el inicio de la carrera de Miyazaki, y se encarga de la importante labor de elegir todos los colores de la película y ordenarlos por archivos, llegando a tener incluso hasta 50 archivos solo para cada personaje protagonista. Además tiene en cuenta muchísimas variables a la hora de elegir los colores, como por ejemplo las limitaciones históricas en el personaje de Ashitaka. Una vez que elige los colores, Miyazaki se reúne personalmente con ella para revisarlos todos y dar la aprobación definitiva, prestando atención incluso a los detalles más pequeños, como esta pepita de oro que aparecerá solo unos segundos en pantalla, o este cuenco con el que come el protagonista. Oh, precioso cuenco. Estás lleno de sorpresas.
Presentadas ya las ideas, Miyazaki comienza a trabajar en el guión gráfico sin tener aún el guión literario escrito, solo una breve narración. Mientras tanto, los 40 animadores que conforman el equipo de Mononoke trabajan individualmente cada uno en su parte de la animación, pero siguiendo unas instrucciones generales que les ponen en la sala de trabajo, para que así después puedan aunar el trabajo de cada uno en la película conjuntamente. Además, el guión gráfico que ha preparado Miyazaki sirve, entre otras cosas, para elegir y ordenar los planos de la película, y el propio Miyazaki se encarga de ir revisando cada parte clave de la animación para poder aunar el trabajo y adaptarlo a su propio ritmo. Sin embargo, como Miyazaki no tiene el guión literario de la película escrito ni el final cerrado, se enfrenta a problemas en la narración, con lo cual utiliza libretas en las que va tomando notas y haciendo bocetos y diagramas que le sirven para visualizar la acción. En la producción de la película encontramos dos equipos principales, el equipo de dirección artística que se encarga de los fondos y el equipo de los dibujantes que se encargan de los personajes que se mueven. Dentro del equipo de los dibujantes encontramos dos equipos principales, el equipo de los animadores que se encargan, entre otras funciones, de descomponer cada movimiento principal y cronometrarlo apuntándolo en un formulario y haciendo las maquetas bases, que son el movimiento que empieza y el movimiento que termina la acción. Y por otra parte, los ayudantes que se encargan, entre otras funciones, de dibujar todas las animaciones intermedias que van entre cada maqueta base y de copiar todos los dibujos. Además, en el primer equipo, el equipo de dirección artística, encontramos en Mononoke 5 jefes de equipo. Nizo Yamamoto, que dibujó el bosque ancestral donde viven los Kodamas, Tamaka Naoya, que hizo los paisajes para cuando Ashitaka viaja, Kuroda Satoshi, que dibuja sobre todo las canteras y los montes, Takeshige Yoji, que se encargó de Moro y de los demás animales de la película, y Oga Kazuo, que dibujó el pueblo de los Emishi y los alrededores del lago del espíritu del bosque. Además de hacerlo de forma tradicional, es decir, con un cronómetro y haciendo anotaciones, en el estudio también tienen una cámara especial para poder analizar los movimientos más rápidos y ver si estos funcionan por tiempo. Dicha cámara lo que hace es registrar las maquetas base y algunas imágenes animadas para crear una animación muy sencilla que les permite ver, como decía, si los tiempos funcionan o si hay algún posible fallo en el dibujo. Además, el propio director cuenta que, antiguamente, no se distinguía en la perspectiva dentro de la animación porque no se podía hacer correctamente. Es decir, que si por ejemplo un coche empezaba a bajar una cuesta, el tamaño del coche era el mismo sin importar el momento de la cuesta en el que se encontrase. Pero hoy en día, gracias a la difusión y al avance de los teleobjetivos, esto ha cambiado rotundamente. Miyazaki, para realizar esto en sus películas, utiliza un celuloide especial cuadriculado. De hecho, evidentemente también tienen que tener en cuenta esta perspectiva y estos tiempos para las imágenes intermedias de la película. Por ejemplo, para este plano en el cual vemos el bosque desde el punto de vista de Ashitaka, el animador tuvo que realizar 8 dibujos superpuestos para conseguir el resultado final, y aún así lo tuvieron que retocar por ordenador porque quedó demasiado oscuro. O, en este plano, Miyazaki tuvo que repetir hasta 5 veces de forma regular los dibujos hasta dar con la perspectiva y el tiempo correcto en el que se mueve el abrigo de Lady Eboshi mecido por el viento. Y ahora vamos a ver cómo se rueda la película La princesa Mononoke, que de hecho es cómo se graban las películas de Miyazaki, y lo vamos a hacer de forma práctica viendo cómo graban una escena de la película. Primero podemos ver aquí al animador eligiendo el celuloide del fondo, que en este caso es uno al que llaman cabra, y el celuloide de los personajes, en el cual en este caso podemos ver a Ashitaka descendiendo por un precipicio montado sobre Yakuru. Después los llevan al sótano del estudio donde tienen 2 cámaras, a las que Miyazaki llama Musashi y Yamato. Allí colocan el celuloide del fondo sobre una cinta móvil que se acciona por ordenador, y después se les ponen encima otros 2 celuloides más, el del personaje, en este caso el de Ashitaka, y el de las sombras de la escena. Evidentemente las escenas de primer plano tienen mucho más movimientos que las escenas de planos generales. El animador que se encarga de montar este plano se llama Okui y su ayudante Tamaki Koyo, que se encarga entre otras cosas, por ejemplo, de quitar la electricidad estática de cada celuloide entre cada toma y toma para que así no se cuele ninguna mota de polvo que se vea finalmente en la película.
Curiosamente, el propio Okui fue el diseñador y creador de estas dos cámaras, y cuenta que las hizo después de dejar otra empresa de animación en la que trabajaba para trasladarse a Ghibli en Porco Rosso, principalmente motivado por las posibilidades que le daban en Estudio Ghibli de poder llevar el proceso de la animación creativamente hasta el final y poder solucionar un problema principal con el que se encontraba constantemente, que era el deterioro muy rápido de los celuloides con los que grababan. Cada sábado por la mañana, el equipo, encabezado evidentemente por Miyazaki, se reúne en el estudio para proyectar y revisar las escenas que se han filmado durante esa semana. Igualmente, también utilizan la animación por ordenador en la película, habiendo conseguido una técnica para combinarla realmente bien con todo el trabajo de dibujo tradicional. Los movimientos de cámara dependen del fondo tridimensional por una técnica dirigida por Mitsunori Katayama y llamada mapping. Él asegura que Mononoke se centró en las diferencias de densidad y en la atmósfera, que creó dejando las zonas alejadas relativamente indistintas y usando colores suaves y también muy vivos y dando mucho contraste con las sombras en los primeros planos que eran más detallados. Para ello, usaron la cartografía, decidiendo reducir el tamaño de la imagen en la parte frontal o en el primer plano y ampliándolo en la parte trasera o en el fondo, y logrando así una imagen bien formada. También utilizan la técnica de la infografía en la película para otros elementos de efectos especiales, como por ejemplo la sangre en la boca de Sam utilizando pinceles o la flecha tridimensional en el ojo del demonio al inicio de la película, para lograr ese efecto con las formas de serpiente que entran en el ojo. Además, dichas formas se proyectan sobre un celuloide en el cual se dibuja a mano ese ojo, pero después se le añade un movimiento digital más dinámico para que muestre más dolor cuando se retuerce. Tardaron 3 meses solo para hacer esta escena del ojo. Yoji Hisaishi ha sido el compositor de la banda sonora en todas las películas de Miyazaki en el estudio Ghibli. Mientras se realiza la película, él ya va componiendo la banda sonora, siguiendo las instrucciones que le da el propio Miyazaki en diversas reuniones sobre cómo quiere que suene la película. Además, Miyazaki también se reúne en el caso de Mononoke con el cantante Mera, que se encarga evidentemente de cantar las canciones, y le da las mismas indicaciones y les enseña a ambos bocetos y dibujos originales, celuloides y también algunas de las escenas que tienen animadas para que puedan saber cómo serán dichas escenas en las que va a sonar la música de fondo. Durante la realización de la película y entre otras muchas funciones, en el departamento de producción Toshio Suzuki se encarga, por ejemplo, de recopilar bocetos del guión gráfico y algunas de las animaciones clave para poder hacer carteles, anuncios de periódico y prensa y publicidad para el estreno de la película. La película terminó de hacerse en enero del 97 y estaba previsto que se estrenase un poco después, pero Miyazaki no estaba convencido con el final. Le dijo a Suzuki que había barajado ya otros finales de antemano, como por ejemplo uno en el que Lidieboshi moría y Ashitaka se quedaba encargándose de la ciudad y conseguía el equilibrio con el bosque, pero seguían sin convencerle, y finalmente le dijo que necesitaba hacer 15 minutos extra de película para poder hacer el final que tenía en mente, que es el que se ve actualmente en la película. Sin embargo, como solo pueden animar alrededor de unos 5 minutos de animación al mes, eso significaba otros 3 meses de trabajo extra, por lo cual el estreno se retrasó. La película costó 2.100 millones de yenes, que es el equivalente a 23 millones y medio de dólares, y recaudó 14.500 millones de yenes, que es el equivalente a 159 millones de dólares. Fue un rotundo e instantáneo éxito de taquilla, de público y de crítica, y permitió al estudio poder seguir haciendo otras producciones, como por ejemplo la siguiente película de Miyazaki, que fue El viaje de Chihiro, la primera película del estudio en conseguir un Oscar. Y hasta aquí nuestro vídeo con 10 curiosidades sobre cómo se hizo La princesa Mononoke. Te dejo en la descripción del vídeo también el enlace de otros vídeos que hemos hecho por si quieres apoyarnos y echarles un ojillo, y de camino, si te ha gustado este, por favor dale a like, suscríbete al canal y sobre todo comparte este vídeo para que podamos llegar a más gente y así seguir trayendo mucho más contenido de cine aquí mismo, a la guardilla del cineasta. Yo me llamo Fran, gracias de corazón por verme y nos vemos en la próxima.